Para estas dos últimas clases o sesiones, hemos de utilizar el texto que la Fundación Televedis les ha compartido, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer en estas dos clases es, como habíamos hecho en las clases anteriores, es hacer unas pequeñas breves reflexiones que no tienen el sentido de hacer un resumen del texto o de plantearles conclusiones, etcétera, ¿no? O sea, lo que menos debe hacer la ciencia social, en todo caso, es plantear conclusiones. En la ciencia social siempre nos tenemos que plantear preguntas, ¿no? Análisis, ¿no? Y a las respuestas, el análisis ya les corresponde a ustedes, ¿ya? Entonces, en principio, hemos de ver que el texto nos habla de lo que viene a ser el patrimonio cultural. Patrimonio cultural se resuelve en dos instancias, ¿no? Lo tangible y lo intangible. Pero más allá, si nos planteamos, digamos, ¿qué es esto tangible, intangible y todo, este patrimonio cultural? Esta noción de cultura, esta idea de cultura, viene de la cultura griega. Vean que todo lo que culturalmente hemos heredado, ¿ya? Están más o menos diseñado, planteada por lo que viene a ser la cultura griega, ¿no? O sea, por eso dicen la cuna de las civilizaciones Grecia, cosa que no es tan cierto, ¿no? Porque los griegos admiraban mucho a los egipcios y en realidad, si hemos de hablar de cunas de la civilización, más sentido tendría decir que Egipto es la cuna de la civilización y no Grecia, ¿no? Pero bueno, la cultura occidental se ha formado, se ha generado, se ha creado a partir del estudio de la cultura griega, eso es evidente, ¿ya? Entonces, tanto lo que es tangible con lo que es intangible, ¿ya? En ambos casos son producto de la creación humana, ¿no? Un arquitecto creó una casa, eso es tangible, ¿no? Un poeta creó un poema, eso es intangible. Ambos son cultura, ¿no? Ambos son elementos culturales, ¿ya? Ahora bien, acá yo planteo un elemento de análisis. Nos planteamos o nos dicen, ¿ya?, que hay como dos categorías, ¿no? Que hay un artista y hay un artesano, ¿ya? ¿En qué se diferencian estos? El artista es el que pinta un cuadro, ¿no? El artesano, de acuerdo, puede fabricar 10 autitos o 10 lamparitas iguales, ¿no ve? El artista no va a poder hacer 2 cuadros igualitos, es único, ¿no? Ese sería un elemento, digamos, que divide ya lo que viene a ser un artesano de un artista. Porque el otro elemento, el elemento de la creatividad, está inmerso en ambos, ¿no? O sea, la misma subjetividad, la misma creatividad que plantea, digamos, que pone en ejercicio un artista para pintar un cuadro, para crear una pieza musical, la va a crear, la va a tener, la va a imprimir una señora para tejer un puyo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la señora que teje el puyo es artesana? ¿Por qué el señor que hace una canción, ¿no?, que toca la guitarra es un artista? Vean ustedes que la frontera entre artesano-artista es muy tenue y en todo caso esta frontera tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque el elemento fundamental del arte es la creatividad. Y tanto en la señora que teje su puyo como en el señor que pinta el cuadro o hace una poesía, ya existe la misma creatividad, ¿no? Ese sería un primer elemento de reflexión que les invito a hacer. Cuando hablamos de música, ya, la música es un elemento fundamental, muy interesante, ¿no? Y el texto nos plantea una idea así de la cual que me gustó mucho, ¿ya? Dice, la música nos va a plantear o nos va a mostrar el mundo simbólico del ser humano, ¿ya?
y vean que es muy interesante. Cada persona, cada artista, cada poeta escribe sobre aquello que vive, sobre aquello que le gusta. O sea, es como sacar las cosas que tiene adentro, ¿no ve? Les voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo así muy nuestro, muy boliviano, ¿ya? No sé si ustedes conocen a Carlos Palenque, no sé si escucharon hablar de él. Don Carlos Palenque, a fines del siglo pasado, era un famoso radialista. Bueno, primero era un músico, ¿no? Tenía un grupo musical que se llamaba Los Caminantes, él tocaba el charango y cantaba, y luego incursionó en la política y formó un partido político que se llamó Condepa, que viene a ser el precursor o el antecesor del MAS, porque fue el primer partido político que habló del Pachacuti, que insertó dentro del discurso político el Pachacuti, ¿no ve? Pero vean ustedes, vamos a la época de cantante, a la época de trovador que tuvo don Carlos Palenque. Era un excelente cantante, ¿ya? Los Caminantes era uno de los grupos más reconocidos en aquel momento, pero todas las canciones que cantaba y componía, que compuso y que grabó Carlos Palenque con su grupo, hablaban de la mujer que engaña, del sufrimiento, del dolor, de la ruptura de la pareja, de que te has ido y que me has engañado y que te fuiste con el otro, y todas las letras son lo mismo, ¿no? Y entonces vean, cuando pasa el tiempo, ya al final de su vida, Carlos Palenque encuentra esa misma realidad que le había cantado años antes en su vida personal, ¿verdad? Entonces vean, parecería que la música, parecería que el arte en general saca ciertas expresiones o ciertas connotaciones que tienen los seres humanos, y quizás eran connotaciones o predisposiciones que tenía en este caso don Carlos Palenque en su vida familiar y en su vida privada, ¿no ve? Entonces, los ejemplos en este sentido, en este marco, son millones, son muchísimos, ¿no ve? Van a ver que en cada grupo musical, en cada compositor, en cada pintor, ¿ya? Si leen a Borges, por ejemplo, verán que Borges todo el tiempo nos habla de laberintos, nos habla de la muerte, nos habla del más allá, en fin, ¿no? O sea, ese es el mundo de Borges, ¿no? ¿Por qué? Vean ustedes que Borges a cierta edad, por una cuestión genética familiar, pierde la vista, ¿no ve? Y entonces él es una persona ciega, ¿no? Que tiene que vivir en esos mundos, en esos laberintos, en esas confrontaciones, en estas oscuridades de su mente, ¿no ve? Entonces vean que en cada persona hemos de encontrar estos elementos, ¿ya? A los cuales nos lleva el arte. Esa sería una primera reflexión. Una segunda reflexión que haría, para terminar esta parte, sería que hay sentimientos, hay elementos que la música ya nos va a mostrar en primer lugar. Para esto traigo a la mente a un cantante que murió no hace mucho y cuya vida fue muy dramática, ¿no? Juan Gabriel. Seguramente han escuchado canciones de Juan Gabriel, el cantante mexicano que murió no hace mucho, ¿no? Entonces vean que después hicieron una novela sobre su vida, y si ustedes la ven, van a ver el drama que vive esta persona, ya por sus tendencias sexuales, etc. Y cómo este drama, este desencuentro, este rechazo que él vive durante toda su vida, los va planteando en su música, ¿no? Y obviamente tiene una capacidad, digamos, de plasmar todos estos desencuentros o todas estas rupturas con la sociedad de una manera maravillosa, ¿no? O sea, es un cantante es un poeta muy importante, ¿ya? Ahora bien, la segunda parte, lo segundo que les planteo, que plantea el texto, es que la música, el arte, ya, toda expresión comunicativa, porque también habla de la pintura, de la fotografía, etcétera, sería mucho extendernos si tocamos estos temas más. Pero vean ustedes que en el contexto actual
ya la sociedad de consumo en la que vivimos, nos plantea diversos ritmos, diversos componentes culturales, musicales, ¿ya? Que nos llevan un poco a la reflexión, ¿no? Por ejemplo, he anotado el rap, por ejemplo, ¿no? He anotado el K-pop, no sé si estará por allá por sus comunidades de moda el K-pop, que es la música coreana, ¿no? que muchos jóvenes la bailan, ¿ya? Y la siguen actualmente. He anotado el reggaetón, que es enormemente criticado por la pobreza de sus letras, ¿no? O sea, por la pobreza del mensaje que transmite. Y también la música villera, que aunque, bueno, ya está un poco descontextualizada, ¿no? La música villera correspondió a las décadas anteriores, ¿no? Entonces, vean, estos elementos, estos componentes culturales, ¿ya? Evidentemente son triviales, ¿ya? Y nos van a alienar, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer, o sea, cuál sería el elemento o la forma de evitar, digamos, esta alienación del reggaetón, por ejemplo? No podemos poner, digamos, una ordenanza municipal, decir a partir de mañana se prohíbe escuchar reggaetón, porque la historia nos muestra que esas cosas no funcionan de esa manera, ¿no ve? Sino que eso nos corresponde a quienes somos educadores, a quienes somos profesores, ¿no? A quienes estamos en la labor de enseñanza, ¿no? Reflexionar con los jóvenes, ¿no? Para ver las ventajas, las desventajas, lo bueno y lo malo que pueden traer, digamos, estos ritmos musicales, ¿no? Y estas expresiones musicales dentro de la cultura actual. Y evidentemente lo más importante sería, en todo caso, ya, que más allá de que un joven le guste el reggaetón, no deje o no se descontextualice de su cultura ancestral, ¿no? Pero de eso hablaremos en la última reflexión.